Que Dios lo bendiga ricamente, querido hermano, querido amigo, que la paz del Señor esté llenando sus corazones, sus vidas. Y en esta oportunidad quisiera compartir un poquito sobre un tema que en este tiempo nos tiene que, de alguna manera, ocupar como cristianos, como hijos de Dios, porque la palabra del Señor así lo demanda, ¿no? Hay una de las doctrinas fundamentales dentro de nuestra doctrina cristiana, dentro de lo que es el Evangelio, que es el tema de los tiempos finales, ¿no? Las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de los tiempos donde el Señor ha de regresar por su pueblo, por los suyos, es una promesa. ¿Sí? La Escritura está llena de referencias hacia el final de los tiempos, ¿no? Esto en teología se denomina escatología, ¿sí? La parte de la teología que estudia los eventos finales, los eventos proféticos. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano que cree realmente en las Escrituras, sabe que el Señor prometió volver por los suyos y que este regreso, por un lado, sería repentino, sería como ladrón en la noche, sería algo sorpresivo. Y por otro lado también, este evento del regreso del Señor iría precedido por ciertas señales, ¿sí? que anunciarían que este evento se estaría por producir, ¿no? La Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí nos habla de ciertos acontecimientos proféticos que nos muestran que Cristo viene pronto, ¿sí? La palabra del Señor nos habla de guerras, de rumores de guerra, nos habla de pestilencias, de hambres, nos habla de la maldad, nos habla acerca de terremotos y de un montón de cosas que vemos que están sucediendo, que realmente en estos últimos años se han incrementado y hasta los inconversos, aquellos que no están en las cosas de Dios ni creen en las Sagradas Escrituras, saben que están habiendo cambios tanto en la naturaleza como en la sociedad que justamente han sido profetizados, ¿sí? Han sido anunciados a través de las Sagradas Escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero en esta oportunidad quisiera detenerme en una señal que es puntual, que es particular, ¿no? Más allá de los terremotos, de las pestilencias, de las guerras, que es el tema del engaño. La palabra del Señor nos habla de que habría un gran engaño sobre la humanidad, hasta incluso un engaño sobre aquellos que se autodenominan cristianos o parte del pueblo de Dios, ¿no? Y vamos a ver a través de la Escritura de que esto no es algo sacado de contexto, ¿no? No es algo que podamos hacer una doctrina descontextualizando algún texto perdido por ahí, sino que vamos a ver que acá la palabra del Señor nos insiste mucho con respecto al engaño final, antes de que el Señor se manifieste para regresar por su pueblo, ¿no? Yo quisiera que vayamos primeramente al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. El Evangelio de San Mateo, ¿sí? Es uno de los 3 evangelios sinópticos, junto con Marcos y Lucas. Y los capítulos 24 y 25 son el gran discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acá estos 2 capítulos, que son bastante largos los dos, nos hablan extensamente acerca de los tiempos finales y de su retorno y de las señales de los tiempos. Y aparte de hablar de todas estas señales que estuvimos hablando, menciona sobre el tema del futuro engaño, del engaño que se va a producir a nivel espiritual, justamente como parte de estas señales finales. Yo quisiera que veamos acá en Mateo 24
los versículos 4 y 5 y después 24 y 25 para que veamos cómo se repite una y otra vez este concepto, esta advertencia de parte del Señor con respecto a que va a haber un engaño en el final de los tiempos y que los verdaderos hijos de Dios tenemos que estar advertidos con respecto a esto y ser realmente hombres avisados, mujeres avisados y no caer en el error, ¿no? Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículos 4 y 5, ¿no? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Fíjese que se repite en el versículo 4 y en el versículo 5 la palabra engaño o engañar, ¿no? Dice que nadie os engañe, dice el versículo 4, y el versículo 5 dice y a muchos engañarán. Fíjese cómo se repite este concepto una y otra vez. Sabemos que en la palabra de Dios nada está puesto por casualidad, ¿no? Todo está puesto con un propósito. Y acá la palabra del Señor es como que nos insiste con respecto al tema del engaño. El versículo 4 dice, nadie os engañe, y el 5 dice que a muchos engañarán, ¿no? Y si pasamos al versículo 24 y 25 de este mismo capítulo, 24 y 25, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el 25 dice, ya os lo he dicho antes. O sea, vemos una insistencia, ¿no? Acá en el versículo 24 vuelve a hablar de, ¿qué cosa? De que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el 25 subraya el Señor, ya se los dije antes, como diciendo, esto era una advertencia que el Señor viene dando una y otra vez a los discípulos del Señor, ¿no? Entonces, con respecto a este tema del retorno del Señor y de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser maduros, ¿no? Tenemos que ser realmente adultos espiritualmente, porque, claro, es un tema que se presta para el sensacionalismo. Particularmente, yo tengo ya unos cuantos años en el Evangelio y recuerdo ya hace algunas décadas atrás que, claro, el tema de la venida del Señor siempre ha generado, digamos, muchas emociones. Es sensacionalista el tema en sí mismo. Por eso se ha prestado a que muchos escritores cristianos, muchos siervos, pastores, incluso teólogos, ¿no? Han escrito sobre el tema y han especulado sobre qué personaje político puede llegar a ser el anticristo, o qué personaje religioso puede ser el falso profeta, o qué evento o catástrofe natural es una señal inminente del retorno del Señor. Y claro, se han equivocado siempre, porque cada uno de esos personajes que se especularon que podían llegar a ser, bueno, han terminado falleciendo, ¿no? por el curso normal de la vida, y el Señor no vino, ni ninguno de estos personajes era ni el anticristo, ni el falso profeta, ni nada de eso, ¿no? Entonces tenemos que evitar, cuando abordamos este tema, evitar el sensacionalismo, ¿sí? Y el especular con el diario del día en la mano, porque tampoco es la forma correcta de hacer teología y de estudiar la escatología de forma seria y madura, ¿no? Entonces no debemos caer en el sensacionalismo que muchas veces este tema genera, pero sí la palabra del Señor nos manda a que debemos estar atentos y que debemos velar, y como dice un poquito más adelante en el capítulo 25 de acá de Mateo, debemos ser como las 5 vírgenes prudentes que se mantuvieron, ¿no? En expectativa y que se ocuparon de tener aceite en sus lámparas y en sus vasijas, ¿no? Pero acá la palabra del Señor dice que tenemos que tener cuidado con el engaño, ¿sí? Lo vimos en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 24, subrayado por el versículo 25, con respecto
al engaño. ¿Por qué? Porque esto va a ser una de las manifestaciones que van a ocurrir para hacer tropezar a muchos y que realmente muchos se pierdan y que no tengan la bendición del Señor. Para que usted vea que no es algo que está solamente en este capítulo de la palabra del Señor, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, voy a estar leyendo del versículo 8 al 17. 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 17 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén, hermanos. Fíjese que acá la Escritura, inspirada por el mismo Espíritu, obviamente por eso toda la palabra de Dios nos dice una misma cosa, nos está advirtiendo nuevamente con respecto al engaño venidero, ¿sí? Dice acá la palabra del Señor que este inicuo que se ha de manifestar, ¿no?, va a venir con poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no?, con todo engaño de iniquidad. Dice que Dios permite que esto ocurra. El versículo 11, yo creo que el versículo 11 amerita que demos una explicación, ¿no?, para que nadie se confunda. Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Acá el que engaña y el que viene con iniquidad es el diablo, es el enemigo, son las fuerzas satánicas, ¿sí? Ahora acá lo que la palabra del Señor nos está enseñando, que Dios, que no peca, ¿no?, dice la palabra del Señor en Santiago, que Él no es tentado ni tienta a nadie, ¿sí? De Dios no procede el mal, de Dios no procede el pecado. Sin embargo, el Señor permite que aquellos que rechazaron el amor de la verdad, aquellos que durante siglos, ¿no?, porque la humanidad toda en su conjunto lleva siglos escuchando la verdad del Evangelio, la humanidad por muchos y distintos medios ha recibido la palabra de Dios, pero no la han aceptado, la han rechazado, han amado más la mentira que la verdad. El Señor los abandona a su propio extravío, a su propia contumacia, a su propio capricho espiritual de no aceptar la verdad y deleitarse en el engaño y en la iniquidad, ¿no? Entonces, el mal no procede de Dios. El Señor llega un momento que retira su gracia porque llega un tiempo donde la dispensación de la gracia se termina y los deja a su propio criterio y a sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, ahí donde el diablo hace su obra y viene la destrucción de parte del enemigo, ¿no? Pero nosotros estamos advertidos. El Señor Jesús ya nos advirtió en el Evangelio de San Mateo y acá el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, amplía, profundiza, hay una revelación aún más amplia de aquello que ya había enseñado el Señor Jesús,
de este engaño venidero. Pero nosotros no somos de los que vamos a ser engañados, porque como bien dice el apóstol Juan en su primera carta, nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos la unción del Santo que nos guía a toda la verdad y no tenemos necesidad que se nos enseñe, porque dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Entonces, acá ya advertidos por la Escritura y guiados por el Espíritu Santo, no vamos a ser engañados, pero sí estamos siendo advertidos de que aún si fuere posible engañar a los escogidos, y tenemos que entender que va a haber un engaño, sobre la humanidad. Y volviendo a lo que decía antes, ¿no? Sin caer en sensacionalismos, estamos viendo que están pasando muchas cosas raras, ¿no? de objetos extraños que se ven en el cielo. La potencia número 1 del mundo reconoce públicamente tener en su poder ciertos seres que dicen de una forma no cautelosa, no humanos, y están, hablando de muchas cosas. Y en palabra del Señor, hermano, estemos velando, prestemos atención a esta profecía, que va a haber gran confusión, va a haber gran engaño, lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer en 2 pasajes de la Escritura distintos. Va a haber confusión, va a haber muchos engañados. El diablo sabe hacer su trabajo, pero nosotros tenemos a alguien mucho más sabio y mucho más poderoso que el diablo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, y usted y yo, hermanos, no tenemos que ser engañados. Nosotros tenemos que hacer, como dice acá la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 15. Esto es para nosotros. Dice, así que hermanos, estad, ¿qué dice? Firmes, no fluctuantes, no moviéndonos por distintos vientos de doctrina o por distintas cosas aún impactantes que puedan llegar a anunciarse o que puedan llegar a aparecer en un futuro no muy lejano, ¿no? Dice, estad firmes, y ¿qué más dice? Retened la doctrina que habéis aprendido. La doctrina es la enseñanza. Si usted, hermano, hermana, recibió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que atesorar esa palabra como lo más valioso, porque es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro, también guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios ante esta inminente profecía, ¿no? Este inminente cumplimiento profético que también va a venir sobre la humanidad, junto con los terremotos, con las pestes, con todos los demás eventos que estamos viendo que se están cumpliendo? Va a venir un engaño, va a venir trampa de parte del diablo. Y si bien Dios va a permitir esto sobre aquellos que están bajo el dominio del enemigo porque han rechazado voluntariamente la verdad de Dios, los que somos pueblo de Dios, los que hemos creído en el Evangelio, somos llamados a 2 cosas. Estar firmes en Cristo, nuestra salvación se basa en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y retener la doctrina, la enseñanza que está plasmada en la palabra del Señor, que es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a preservar ¿de qué cosa? De todo engaño, de toda simulación maligna que pueda venir de parte de Satanás sobre la humanidad. Y el Señor, mientras tanto, nos promete 2 cosas. Mire lo que dice el versículo 17. Dice que el Señor dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea que mientras esperamos la venida del Señor y mientras nosotros estemos firmes y reteniendo la doctrina, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a confortar nuestra alma, va a confortar nuestros corazones y nos va a confirmar en el camino del Señor, ¿sí? Nos va a confirmar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ya lo promete, ¿no? En el profeta Isaías, que dice, por torpe que fueres, dice, no se extraviará de este camino. ¿Sí? Entonces nuestra confianza no está puesta en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas naturales, nuestra confianza está puesta en el Señor. Pero el Señor que nos pide firmeza y retener
la palabra, la doctrina que un día recibimos en nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces los aliento con esta palabra. Cristo viene pronto y las señales se están manifestando. Una por una se están haciendo patentes, se están haciendo evidentes. Y cuidado, porque va a venir un gran engaño, va a venir una gran confusión. Van a anunciarse cosas que van a hacer dudar a más de uno. Pero nosotros vamos a estar firmes en Cristo, reteniendo su santa palabra. Y el Señor va a guardarnos en sus manos y realmente vamos a tener victoria en el nombre del Señor. Así que, hermano, Cristo viene pronto y el Señor le da la victoria a su pueblo, ¿sí? Entonces, oremos los unos por los otros y los aliento con esta palabra a que realmente sigamos en este peregrinar, en este camino angosto, y la victoria viene del Señor para cada una de nuestras vidas. Que el Señor lo bendiga ricamente.